Nombre del Señor y exaltamos su nombre. Buenos días, CCM. Te envío abrazos allí a donde estés, cada uno de tus hogares, las familias de CCM. Un cordial abrazo, un fraternal abrazo. Y que la gracia y la paz del Señor esté con cada uno de ustedes. Nos goza poder conectarnos a sus hogares y poder unirnos como una familia para adorar el nombre del Señor y también para ser ministrados en su palabra. Y seguimos en esta dinámica, en estos tiempos que nos ha tocado vivir, que el Señor nos ha permitido vivir. Para Dios no ha sido una sorpresa. Y quizás para nosotros en algunas cosas nos ha causado incertidumbre, en algunas cosas nos ha sorprendido, pero para el Señor nada le toma por sorpresa. Y alabamos su nombre y le bendecimos a Él. Vamos a disponernos entonces a compartir la palabra del Señor en esta mañana. Y la enseñanza de hoy la vamos a encontrar en el capítulo 4 de Romanos, vamos a ver, versículos 1 al 8. Capítulo 4 de Romanos, versículos 1 al 8. Dice así la palabra del Señor. Entonces, ¿qué diremos en el caso de nuestro antepasado Abraham? En realidad, si Abraham hubiera sido justificado por las obras, habría tenido de qué jactarse, pero no delante de Dios. Algunas versiones dicen por si Abraham hubiese justificado por sus buenas acciones. Sigue en el 3, pues, ¿qué dice la Escritura? Le creyó Abraham a Dios y éste se le tomó en cuenta como justicia. Ahora bien, cuando alguien trabaja, no se le toma en cuenta el salario como un favor, sino como una deuda. Sin embargo, al que no trabaja, sino que cree en el que justifica al malvado, se le toma en cuenta la fe como justicia. David dice lo mismo cuando habla de la dicha de aquel a quien Dios le atribuye justicia sin la mediación de las obras. Dichosos aquellos a quienes se les perdonan las transgresiones y se les cubren los pecados. Dichoso aquel cuyo pecado el Señor no tomará en cuenta. Que el Señor bendiga su palabra. Señor, te damos gracias por tu palabra. Te rogamos que al compartirla, Señor, tú nos des de tu bendición, de tu favor, y que ayudes, Señor, a nuestras limitaciones y que podamos comunicar lo que tu Espíritu, Señor, quiere hablarnos a cada uno de nosotros hoy. En el nombre de Jesús. Estos tiempos y últimos meses, casi que he comenzado cada una de las enseñanzas de la misma manera. Estos tiempos son extraordinarios. La palabra favorita de los medios de comunicación y de los políticos es tiempos sin precedentes. Y entre las cosas que estos tiempos sin precedentes nos han permitido ver es ser testigos de acciones y gestos de buena voluntad, de servicio, de solidaridad, de misericordia hacia aquellos de que un modo u otro han sido afectados por esta pandemia, directa o indirectamente. Actos de toda clase y de toda índole. Y ustedes lo han podido ver a través de las redes sociales. Seguramente han visto como yo, por ejemplo, en Italia, cantantes que se paraban en los balcones de sus apartamentos y comenzaban a cantarles a todos sus vecinos. Eso pareciera algo insignificante, pero es por la buena voluntad de estas personas de hacerlo para sus vecinos que en ese momento, sobre todo en el momento más duro del aislamiento, ellos trataban de hacer esto para llevar algún tipo de alivio a sus vecindarios. También quizás vieron como yo policías dándoles serenatas a sus conciudadanos.
Un caso que yo vi era en España, donde unos policías iban por las calles y se paraban en las calles de ese pueblo donde estaban y les cantaban a los vecinos. Pasando también por vecinos que se preocuparon por sus ancianos, de sus comunidades, ayudándoles en compra, se organizaron para ayudarles a comprarles sus alimentos y sus medicinas, en un momento que los ancianos estaban restringidos a sus hogares. También vimos la abnegación, el sacrificio de los trabajadores de la salud, médicos, enfermeras, trabajadores de emergencia, que pusieron una cantidad de horas extra cuando los hospitales se habían desbordado por las personas que acudían a las emergencias, a los hospitales por causa de la enfermedad, y sobre todo porque al principio había muy poca información. Y en muchos casos, y en muchos lugares de la tierra, los médicos, los enfermeros, los trabajadores de emergencia no tenían los equipos adecuados para estar atendiendo gente con una enfermedad altamente contagiosa. De hecho, muchas personas, trabajadores de la salud, han muerto en medio de esta pandemia por atender a otros. Han sido contaminados y la enfermedad se los ha llevado. De hecho, incluso en medio de todo esto hemos visto hasta los políticos, de un modo u otro, siendo movidos a actuar y promocionar acciones que ayudaran a sus electores, llevaran alivio a sus electores. En fin, hemos visto vecinos ayudando a vecinos, o como lo leemos en la Reina Valera, prójimos ayudando a prójimos. Esta semana precisamente leía de dos muchachos al sur de Houston, ellos mellizos o morochos, como decimos en Venezuela, de 18 años, se han dedicado durante este tiempo se han puesto un disfraz de Spider-Man y se han dedicado a visitar hogares a los niños alrededor de su vecindad, de su comunidad, al punto de que empezaron a recoger donaciones de alimentos para llevarles sobre todo a las familias más necesitadas y afectadas por el desempleo. Y ellos han recogido y donado más de 4.500 toneladas de alimentos. La Iglesia del Señor también ha estado activa durante todo este tiempo, sumamente activa. Puedo darles quizás dos ejemplos de que leí. Hay una iglesia de Texas que empezó ¿sabe que al principio cuando se desató esta pandemia, lo que usted no conseguía en el supermercado, especialmente era el papel sanitario, el papel del baño? Entonces a esta iglesia se le ocurrió una idea y comenzaron a buscar dónde podían comprar, compraban, e iban alrededor de las comunidades alrededor de la iglesia y con una cosa de esa que usan en los juegos que tiran cosas al público, empezaron a tirar rollos de papel sanitario a las casas, pero adentro habían puesto versículos de la palabra de eso. Pero les fue tan bien, y tuvieron por supuesto tremenda aceptación, que se les ocurrió agarrar un tráiler que tenían en la iglesia, le pusieron plexiglass, montaron un equipo de sonido, e iban en las comunidades, hacían un pequeño, cantaban, hablaban de la palabra, y después regalaban esto. Pero les siguió siendo tan efectivo que le pidieron a un hermano de la congregación un camión alguien que tenía un negocio de barbecue, y empezaron a ir con llevar comida a gente que estaba en necesidad. Y les siguió yendo tan efectivo el trabajo que decidieron salir de Texas e hicieron una gira alrededor de los estados de Texas, llegando hasta Tennessee, visitando especialmente a los trabajadores de emergencia, bomberos, trabajadores de hospitales, para llevarles alimentos y comida, y también de la palabra del Señor. Una pequeña iglesia en Brownsville, Texas también, de unos 60 miembros, se ha movido, hizo algunas partnerships, alianza con gente, servicios de la comunidad, y lograron reunir suficiente alimento y han donado a cientos de familias, comida durante este tiempo, especialmente a hogares de ancianos y ancianas. Todo esto en medio de una crisis económica también sin precedentes.
que estamos viviendo. Y quizás que cuando pasemos los efectos de la parte de salud de la pandemia, vamos a seguir viviendo los efectos de la crisis económica que esto ha generado y está generando. Entonces, ¿por qué le traigo todas estas cosas de gente moviéndose a ayudar a sus vecinos, a su prójimo? Porque es algo que nosotros en la sociedad lo englobamos en una expresión y lo llamamos buenas obras. Es algo que llamamos buenas obras. Son acciones de solidaridad con el que está en necesidad. Y todo esto tiene su lugar y su valor. Y quizá una de las cosas que a veces nos pasa como iglesia, como creyente, es que o subestimamos su lugar, subestimamos el valor de las buenas obras y la pensamos como una actividad no espiritual, o la sobrevaloramos y pensamos que podemos enganchar a Dios en una especie de transacción por hacer algo bueno. Entonces estamos enganchando a Dios en una transacción económica donde hay un débito y un crédito, por supuesto todo a nuestro favor. Y esto de las obras, del obrar, de hacer algo como un esfuerzo, es algo de lo que Pablo trata en el libro de Romanos, y necesitaba hacerlo. La última vez que compartí les mencioné que Pablo usa una serie de términos a lo largo de su carta para llevarnos a entender la extensión de la gracia de Dios. Y estos eran fe, evangelio, gracia, justificación, ley, propiciación, redención, justicia, salvación, pecado. Y a esta lista olvidé añadirle obras. Obras. O ergón en griego. Y es importante tomar en cuenta esto también en la explicación o en la exposición de Pablo acerca de la gracia. Ergón, o obras, o trabajos, o buenas acciones, como traduce la nueva traducción viviente, dice, implica la idea de negocio o tarea que se hace, empleo, en lo que alguien se ocupa, como está en Marcos 13:34, o habla de cualquier cosa realizada a mano, o sea, un producto de arte o artesanal, o el herrero, o el que hace yardas, etcétera, trabajan en alguna manufactura. Eso es ergón también. Y eso lo usa Pablo en 1 Corintios, por ejemplo, en 1 Corintios 3, 13 al 15, cuando habla de que el fuego revelará el ergón de cada uno, de lo que haya hecho. También implica la idea de acto, cosa hecha, obra, y lo podemos ver en Tito 1:16. El asunto en discusión acá era que los maestros judíos insistían en que había que hacer obras o las obras de la ley para estar en una correcta relación con Dios, para ganarse su favor, para ser justos delante de Él. Ellos decían que a lo que había hecho Cristo había que añadir eso, había que hacerlo para poder estar en una relación correcta con Dios. Que tenías que agregar eso a lo que Cristo había hecho. Pablo le responde que no, que tenemos que aprender como Abraham y vivir como lo vivió Abraham. Y es que la fe antecede a las obras. Como dice en el versículo 3 de lo que leímos ahorita, que dice, pues, ¿qué dice la Escritura? Le creyó Abraham a Dios y se le tomó en cuenta, y esto se le tomó en cuenta como justicia. Así que entendemos que nuestra salvación, que nuestra justificación, que el favor de Dios, que la gracia de Dios no es el producto de nuestro esfuerzo, de nuestro trabajo. Que lo único que necesitamos para la salvación es creer en lo que Cristo Jesús hizo, en lo que Él hace y en lo que seguirá haciendo por nosotros. Ahora,
¿Quiere decir eso que no hagamos buenas obras? Porque quizás ese es uno de los extremos a los que se llega, porque si no hay que hacer nada, pues no estás obligado a hacer buenas obras. Y a veces lo interpretamos así, o a veces interpretamos el sola fide que mencionaba el pastor la semana pasada, que fue la frase que usó Martín Lutero, que también lo usó San Agustín de Hipona, justificado solo por la fe. Y a veces usamos eso como una excusa para nuestra falta de acción a nuestro prójimo en necesidad. Entonces el asunto en discusión en Romano no era si debes hacer el bien al prójimo, ese no era el asunto en discusión. El asunto en discusión era que tenías que hacer cosas, obras, para estar bien con Dios, y allí era donde estaba el problema. Y eso se trasladó históricamente en la iglesia, y cuando llegamos a los tiempos de la Edad Media, a tal punto de que era una obligación. Y si tú no podías hacer buenas obras, entonces pagabas para estar bien con Dios. Le pagabas a la iglesia para que te justificara con Dios en lo que se llamaban las indulgencias. Pero entonces era una vía, o hacías buenas obras, te sacrificabas, renunciabas a todo, tomabas votos de pobreza, etcétera, etcétera. O si tenías dinero, pues tenías algún sacerdote en tu nómina y le pagara para que arreglara tu asunto con Dios, tu asunto de las buenas obras. Entonces, no las hacías tú, pero pagaba a otros para que las hiciera por ti. Entonces, hay un asunto que nosotros como iglesia debe ser parte de nuestra vida, de nuestro ser como iglesia del Señor, y es el obrar el bien. El hacer, o como podemos llamarlo, hacer buenas obras. Y es algo que nosotros activamente debemos estar haciendo en todo el tiempo. Y vamos a ver por qué. Y se me olvidó mencionarles que el hacer el bien o el asistir al que está en necesidad, al desvalido, es algo que Jesús en Mateo 25 le dice a la gente que si se lo hacen al que está en necesidad es como se lo hicieran a él. Cuando está aquella frase donde dice, tuve hambre, me diste de comer, estuve desnudo, me vestiste, y aquellos que están reunidos delante de él le preguntan, ¿cuándo hicimos eso? Jesús le dice, por cuanto se lo hicieron a estos pequeños, a mí me lo hicieron. Entonces es importante que nosotros entendamos la necesidad de hacer el bien a quienes nos rodean. Y quiero entonces hablarte de eso, de buenas obras. Y en primer lugar habría que preguntarse qué son buenas obras. ¿Qué son buenas obras? Usualmente cuando nosotros escuchamos la palabra buenas obras, lo que nos viene a nuestra mente es una entidad de caridad, o un orfanato, que sí lo es, o algo que ayuda a los pobres, etcétera, etcétera. Tenemos un poco una idea que hemos heredado de la iglesia tradicional y la hemos trasladado a nuestra mentalidad evangélica acerca de las obras y pensamos que es eso. Entonces, dos cosas que quiero decirles es que, en primer lugar, que las buenas obras no es algo que hacemos para ganarnos la aprobación de Dios. No es una transacción económica, no es algo que yo gano y Dios me da o me bendice, o Dios me acepta. No es algo que hacemos para ganarnos la aprobación de Dios. Es lo que hacemos como consecuencia de tener el favor, la gracia de Dios sobre nuestras vidas. Entonces, no es algo que hacemos para ganarnos la aprobación de Dios, sino que algo que hacemos como consecuencia de tener el favor, la gracia de Dios sobre nuestras vidas, la cual es por fe
y solo por fe que recibimos su gracia. Entonces, esto de que es algo que no es algo que hacemos para ganar la aprobación de Dios, me hace mirar que a veces nosotros hacemos dentro de nuestra vida cristiana cosas con las que pensamos que nos ganamos el favor de Dios. Por ejemplo, podemos tomar la oración y establecerla como una especie de transacción con Dios. Yo oro y Dios tiene que bendecirme. La oración o cualquier actividad devocional puede convertirse en una buena obra, porque orar, adorar, interceder, estudiar la palabra, meditar en la palabra, etcétera, etcétera, son cosas buenas de hacer. Pero no podemos hacerlas para ganarnos la aprobación de Dios, porque no están allí para eso. No están allí para nosotros obligar a Dios a hacer algo por nosotros. Entonces, una actividad devocional puede convertirse en una buena obra, un esfuerzo personal o incluso colectivo para convencer a Dios de algo. Eso puede estar muy bien intencionado, pero está muy mal posicionado. Fíjense lo siguiente. David quería construirle una casa al Señor. Esa era una buena intención, esa era una buena obra, ese era algo digno de hacer. Era algo que era algo valioso de hacer, era un esfuerzo, un proyecto válido. Pero ¿qué hubiese pasado si David se hubiese dedicado él a hacerle la casa al Señor? ¿Qué hubiese pasado? En lugar de solidificar el reino y preparar todo lo necesario para el reinado de Salomón. Si David se hubiese distraído haciendo eso, pues lo siguiente hubiese sido un desastre para Israel. Él tuvo que dedicarse a consolidar la nación, a consolidar las fronteras, a consolidar las conquistas, a consolidar lo que Dios le había dado y sobre todo a reunir recursos económicos para la realización de esa gran obra. Entonces, la buena obra que era requerida de David era que, obedeciendo la palabra de Dios, dejara todo preparado para el reino y para la edificación del reino, del templo, perdón. Y eso él lo dice en 1 Crónicas 28, dice, yo quería hacer el templo, pero Dios me dijo, no te toca a ti. Estoy parafraseando. Por lo que tú has hecho, por lo que te has dedicado, por tu vida, no te corresponde a ti. Pero entonces David hizo lo que le correspondía a él. Esa fue su buena obra. Reunir recursos, juntar recursos, poner de los de él en abundancia, pero también motivar al resto del pueblo a contribuir para esta obra. Entonces, no basta solo una buena intención. A veces queremos ayudar a otros y en nuestra buena intención terminamos enredados en problemas que no estamos capaces de manejar. Entonces, no basta solo buena intención para hacer una buena obra. Y esto me lleva al segundo punto. Buena obra es hacer la voluntad de Dios en el tiempo de Dios. Me atrevo a lanzar esa definición. Buena obra es hacer la voluntad de Dios en el tiempo de Dios. En otras palabras, es hacer lo bueno en el tiempo correcto. A veces usted ve una persona en una esquina de la ciudad mal vestida y con una latita pidiendo plata y a usted le da lástima. Me ha pasado a mí, estoy seguro que le ha pasado a usted, y de repente se saca $1 y se lo echa en la latica. La mayoría de las veces, si no casi el 100%, esas personas, sus vidas han sido destruidas por el alcohol o por las drogas, y el dinero que le estamos dando es precisamente
para eso. Porque usualmente cuando uno les ofrece, déjame llevarte al McDonald's y comprarte comida, se enojan y se molestan. Porque lo que quieren es dinero para seguir sus vicios. Entonces, usted tuvo una buena intención, hizo el bien, pero lo hizo en un tiempo incorrecto, de una manera incorrecta. Buena obra es hacer la voluntad de Dios en el tiempo de Dios y a la manera de Dios. Buenas obras no es hacer obras de caridad, eso es religiosidad. Para hacer obras de caridad no necesitas fe. Para hacer una buena obra necesitas fe. Porque tienes que creer la palabra de Dios, tienes que creer que Él le hay, existe, para que te puedas mover en su voluntad. O sea, no es hacer obras de caridad, para eso no necesitas fe, eso lo hace cualquiera. Cualquiera inicia y hay obras de caridad grandes y poderosas en dinero y en recursos. Hacer buenas obras, hacer la voluntad de Dios, como les decía. San Agustín, volvemos a mencionar a San Agustín otra vez, dijo, la gracia se nos ha dado no porque hayamos hecho buenas obras, sino para que podamos hacerlas. Entonces, haces porque descubres, se te ha revelado que fuiste creado para eso. Se te revela que fuiste creado para eso, que Efesios 2:10 dice, porque somos hechura de Dios, creados en Cristo para buen ergón, buenas obras, las cuales Dios dispuso de antemano a fin de que las pongamos en práctica. Y entre esas buenas obras que Dios dispuso desde de antemano está el servir a nuestro prójimo. David descubrió que él había sido establecido para conquistar, extender, consolidar, establecer nuevos paradigmas para el reino. Esa era su buena obra. Él descubrió, se le reveló que esa era la buena obra o la obra buena a la que él había sido llamado. También David descubrió que el ser móvil está dispuesto a moverse con la voluntad de Dios y no ser estacionario, no hacer las cosas porque siempre ha sido así o porque eso ha sido la tradición, sino que se movió con la fluidez del Espíritu y del propósito de Dios, que eso le permitía hacer a él la buena obra, le permitía hacer la voluntad de Dios. Aprendió como Abraham a tener una vida móvil, una vida de tienda y altar, movilidad en el Espíritu. En cambio, Salomón, que viene después de David, podemos decir en cierta manera que fue estacionario, se quedó en una gloria, se quedó estacionado en un tiempo, en una experiencia inicial. Se perdió en la narrativa del esplendor del reino, de la magnificencia de las obras realizadas y en la grandeza de los dones recibidos. Al final del reinado de Salomón, las obras eran más importantes que la obediencia a Dios. De hecho, eso nos dice, en el texto, por el contexto entendemos, de que Salomón cargó de pesados impuestos al pueblo para seguir haciendo esas obras grandiosas que él hizo. Porque llegó para él ser más importante las obras que la obediencia. Como Salomón entonces podemos hallarnos haciendo mucho, pero no haciendo avanzar el reino de Dios. Entonces nuestras obras se convierten en una actividad religiosa, en una actividad carnal. Porque para hacer buenas obras tenemos que ser fluidos también con lo que el Espíritu nos mueva a hacer. Porque hay muchas buenas obras que hacemos quizás tentados a hacer, pero que no tenemos ni la capacidad, ni los recursos, ni el llamado, ni la gracia de Dios para atender. Entonces, puedes querer meterte a rescatar drogadictos,
Pero ese es un ministerio muy específico. O atender niños, en ser de foster parent también. Se necesita una gracia de Dios para hacer eso. Es una buena intención, es una buena obra. Pero hay tantos niños que han sido dañados en este sistema que necesitamos de gente con la gracia de Dios, llamado de Dios, el espíritu de misericordia en ellos para atender niños en esto. Puedes querer encontrarte con alguien que está en una situación de suicidio y es algo complicado a veces querer ponerse a ser de vigilante de alguien que tenga tendencias suicidas. A lo mejor esta persona necesita atención específica para ayudarla. Tienes una buena intención, pero no tienes la capacidad. Eso no quiere decir que no podamos orar por esa persona, que no podamos indicarle el camino, que no podamos mostrarle solidaridad. Porque está diciendo que la buena intención no basta para hacer una buena obra. Necesitas ser fluido con lo que Dios está haciendo y moviéndose y moverte en la dirección que Dios te mueva para poder ser efectivo en lo que hace. Pero lo cierto es que debemos hacer buenas obras. El Señor le ordenó a Israel hacer buenas obras. O sea, no fue una sugerencia, no fue quizás un plan, o cuando tengan mucho, les dijo que hicieran buenas obras. En Deuteronomio 15, 10, 11 dice, deberás ser con el pobre, generoso con él, y tu actitud deberá ser amistosa cuando lo ayudes. Porque por este acto el Señor tu Dios te bendecirá en todo tu trabajo y en lo que hagas. Siempre habrá gente pobre en la tierra, así que te ordeno, sé generoso con tus hermanos, los pobres y necesitados de tu tierra. Así que cuando haces esto, haces el bien, cuando ayudas a una persona, no estás siendo bueno realmente, estás solo obedeciendo la palabra de Dios. Y si obedeces, pues no hay mérito allí. Estás siguiendo, lo que estás haciendo es obedecer lo que se te ordenó. Simplemente entonces somos siervos que seguimos las ordenanzas de nuestro Señor. Pero solo podemos hacer esto desde la posición de la fe. Podemos hacerlo porque hemos sido rescatados, hemos sido salvados, hemos sido justificados, hemos sido santificados, hemos sido equipados y hemos sido comisionados para ello. Entonces, lo haces porque eres y no para ser. Atiendes al necesitado porque eres un redimido, un rescatado, un restaurado, un santificado y un comisionado para hacerlo. Y no lo haces para hacer, no lo haces para convencer a Dios, o no lo haces por obligación, lo haces por convicción de lo que eres en Dios. Como creyentes, como iglesia, debemos hacer un impacto en nuestras comunidades. Tenemos que hacer un impacto en las comunidades que nos rodean. Nuestro problema como iglesia, Señor, es que a veces estamos centrados en lo que somos internamente, que se nos olvida que hay un mundo que nos rodea en necesidad y que de un modo u otro tenemos que impactarlo. Nuestro impacto debe ser, por supuesto, de carácter espiritual, pero también debe ser un impacto empírico, o sea, que sea observable, medida la presencia de la iglesia en medio de las comunidades, en medio de las ciudades, en medio de las naciones, por efecto de lo que hace. Y eso requiere de que hagamos cosas o buenas obras en medio de nuestras comunidades, que las impactemos con nuestro servicio, que hagamos cosas que sean agradables a Dios y que produzcan vida también en nuestras comunidades. Necesitamos hacer buenas obras, pero no como los
judíos, los maestros judíos, que le decían a los romanos, es que tienes que hacer tal y tal y tal cosa para ser aceptado por Dios. Al contrario, nosotros hacemos todas estas cosas porque ya hemos sido aceptados por Dios. Y su Espíritu mora en nosotros. Y porque nosotros somos la expresión de lo que Él es en la tierra. Y Dios es un Dios misericordioso. Dios es un Dios bueno, que se acuerda del huérfano, de la viuda y del pobre y del extranjero también. Si usted lee la palabra del Señor, se da cuenta de que Dios tomó previsiones para estos grupos. Y Jesús, cuando estuvo en la tierra, Él se acercó a grupos que eran marginados por su sociedad. A los leprosos, a los publicanos, a las prostitutas, porque Él era el Hijo de Dios y por causa de ellos Él podía ir a otros y hacerles el bien. Así tú y yo también somos hijos de Dios y podemos ir y hacerle el bien a otros. No para convencer a Dios de nada, porque ya todo lo tenemos en Él, sino por causa de lo que somos en Él, podemos ir y hacer el bien a quienes nos rodean. Entonces pregunto para finalizar, ¿cuán efectivo es el bien que estás haciendo hoy? ¿Cuán efectivo es el bien que haces a quienes te rodean? Que el bien que hagamos traiga vida, traiga bendición y les muestre a Cristo a quienes nos rodean. Y si estás allí que tú oyes esta transmisión y no conoces a Cristo el Señor, y quizás has tratado de hacer cosas para sentirte en paz con Dios, déjame decirte que la única manera de hallar paz con Dios y aceptación delante de Dios es a través de Jesucristo. Si rendimos nuestra vida a Él y aceptamos que por medio de Él nuestros pecados han sido perdonados y que podemos llegar a ser parte de la familia de Dios, entonces las buenas obras que hagan tendrán sentido. Así que abre tu corazón, recibe a Cristo en tu vida, recibe el regalo de la salvación y ven a ser parte de la familia de Dios. Señor, gracias por estas palabras. Gracias, Señor, porque entendemos por ellas que tú nos llamas a ser activos en nuestras comunidades, con nuestro prójimo, nuestros vecinos, a ser instrumentos de bendición, a ser instrumentos de tu paz, Señor, a traerle al necesitado, pero nos aclara y nos recuerda que lo hacemos no para ganarnos tu favor, lo hacemos porque somos tus hijos, somos la familia de Dios, estamos en esta tierra para hacer luz, para hacer sal, para hacer bendición a las naciones, oh Dios. Lo hacemos porque tú lo ordenas en tu palabra, Señor, y cuando obedecemos, estamos alegrando tu corazón, estamos haciendo avanzar el reino, Señor, y no por mérito nuestro. Gracias, Señor, gracias por tu palabra, que podamos ser activados, Señor, individualmente, que podamos ser activados congregacionalmente a tener acciones que bendigan a nuestra comunidad. Señor, todo en el propósito tuyo, en el diseño tuyo, en la voluntad tuya, Señor, cosas que traigan vida, que traigan el gozo de la salvación, Señor, y cosas que muestren tu amor para quienes nos rodean. En Cristo Jesús, gracias por tu palabra. Que entendamos que hemos sido salvos, que hemos recibido tu gracia, Señor, que somos parte de tu familia, que somos tus hijos, Señor, y que no podemos a eso añadir nada, Señor. Pero por causa de ser eso, entonces nos movemos, Señor, en el mismo espíritu de amor y misericordia que tú mostraste, Jesús, cuando estuviste en la tierra. Te alabamos y te bendecimos, Señor, Cristo Jesús. Amén. Amados hermanos, que el Señor les bendiga. Nos conectamos nuevamente el miércoles a las 7 de la noche. Que el Señor les bendiga.